Chicas, sé que llego un poquito tarde, pero bueno, por fin puedo sentarme a grabaros con tranquilidad el preguntas y respuestas que hicimos hace unos días. Casi todas las preguntas se repiten bastante, entonces voy a intentar un poco por orden para ponernos en situación y contestar más o menos todo lo que me habéis preguntado. La primera pregunta es que ¿cómo decidimos tener un bebé? Y a ver, esto no es algo que se decide de la noche a la mañana, evidentemente. De hecho, cuando yo conocí a Mikel al principio, él nunca había tenido la idea o el sentimiento de ser padre, y esto es algo que él me hizo saber desde el primer momento. Como yo ya tenía 2 hijas, pues no era algo tampoco que a mí me preocupara, porque ya os digo, yo ya tenía 2 hijas, yo siempre había querido tener 3, pero nunca el tercero me lo había planteado como para tenerlo con un hombre. O sea, si yo quería tener un tercer hijo, siempre me lo había planteado teniéndolo por inseminación artificial yo sola. Entonces, para mí eso no era un gran problema. Sí que es verdad que conforme pues yo a lo mejor me iba enamorando de él, iba conociendo, iban pasando las semanas, íbamos estando más juntos, a mí había algo que no me cuadraba, ¿no? Porque, o sea, a mí me gusta que las personas tengan coherencia entre lo que dicen, lo que hacen y lo que sienten, ¿no? Aunque nos fijamos casi siempre en lo que hacen, pero para mí es como que esas 3 cosas tienen que tener coherencia. Entonces, el verlo yo a él con mis hijas, lo maravilloso que era, cómo las trataba, el cariño que tenía, cómo lo hacía, yo decía, pero ¿cómo esta persona no quiere ser padre? Nunca ha querido no ha querido tener hijos, ¿sabes? Y es que es un padrazo y lo hace tan bien. Entonces, a mí no me cuadraba, y eso era como una inquietud que yo tenía dentro, en plan de, no puede ser que quiera a mis hijas y esté con mis hijas así y que no tenga el sentimiento de tener él un hijo, ¿no? Pero bueno, era algo que yo pensaba y sin más, ¿sabes? Tampoco le daba muchas más vueltas, porque para mí algo que también era muy importante, y se lo dije a Mikel desde el principio, para mí lo más importante era nuestra relación. O sea, yo ya había cumplido mi sueño de ser madre, y para mí, antes que tener un hijo, antes que nada, estaba que él y yo siguiéramos estando igual de bien y siguiéramos estando conforme lo que teníamos, ¿sabes? Yo no quiero que se desaparezca nada de lo que tenemos él y yo por tener un bebé. Entonces, ¿qué pasó? Que poco a poco, pues esto, conforme iba pasando el tiempo, pues íbamos viajando, estaba más con las niñas, pues de vez en cuando, pues como había alguna indirecta o alguna cosa, entonces, claro, a mí era un tema que me ponía muy nerviosa, porque yo tengo un trauma con lo de ser madre, porque lo pasé muy mal con mis 2 embarazos. Entonces, el hecho de ver que yo podía confiar en un hombre para tener un bebé era como, uff, qué fuerte, ¿no? Entonces, bueno, después de varias conversaciones un poco por encima, yo me acuerdo un día que le dije, mira, digo, yo no necesito tener otro hijo porque tengo 2 hijas maravillosas y yo ya estoy realizada como madre. Pero si algún día tú tienes el sentimiento, te apetece ser padre y dices, ostras, Gemma, mira, es que lo deseo, lo quiero, o sea, me apetece muchísimo, digo, dímelo y házmelo saber. Porque era la única manera en la que, si a mí también me apetecía y sentía, pues tenía ese sentimiento de, mira, me fío de esta persona, estoy a gusto, siento que va a ser un padre maravilloso, pues tomar esa decisión. Pero para mí era muy, muy importante que él sintiera eso, porque, porque después de haber tenido 2 embarazos, que aunque fueron deseados desde el momento que yo me quedé embarazada, no fueron buscados y luego terminaron de la manera que terminaron con mi relación con el padre, ¿vale? Que ha sido todo totalmente distinto a como yo lo hubiera deseado. Yo no quería tener esa sensación otra vez. Yo quería que si me quedaba embarazada y veía la prueba de embarazo, que todo fuera alegría y todo fuera felicidad. O sea, yo no quería ningún sentimiento de qué he hecho, cómo puede ser, ahora qué voy a hacer, la he liado, etcétera. Entonces, bueno, pues así fue. En estas conversaciones que íbamos teniendo de, jolín, pues a mí me gustaría tener un hijo, pues vale, pues, pero yo no quiero tenerlo más tarde de los 40 años, pues no sé qué, pues no sé cuándo. Pues al final decidimos que cuando fuéramos a Bali en verano, pues digamos que empezaríamos a buscarlo. Entonces, yo antes de ir a Bali, que esto también me lo habéis preguntado, ¿qué pruebas me hice antes de ir a Bali? Yo me hice, sobre todo, fui a la ginecóloga para hacerme una revisión, fui a la fisio de suelo pélvico, y para saber un poco que todo estaba bien y que más o menos todo estaba en orden. Empecé a tomarme el ácido fólico, las vitaminas, me tomaba también unas vitaminas que, bueno, el ácido fólico que me tomé Natalven, y luego me tomé otro que se llamaba Soniase, que este es el que me recomendó mi ginecóloga, que me dijo que era muy bueno.
Y en cuanto al tema de vacunas, que también me lo habéis preguntado, yo cuando fui a ponerme las vacunas para irme a Bali, a la médica, que desde aquí le mando un saludo a Carolina, me dijo, Gema, si estás pensando quedarte embarazada, primero me dijo, ¿estás segura quedarte embarazada en Bali? Por todo lo que hay allí, ¿no? Por dengue, por malaria, por enfermedades. Y yo no sé por qué yo estaba tranquila de que no iba a pasar nada y también no sabía si me iba a quedar embarazada la primera. Entonces era como, no me voy a esperar a septiembre cuando ya lo tenemos claro, lo deseamos ya y lo queremos ya. Entonces las vacunas que yo me puse eran de virus muertos, no eran vacunas de virus vivos, porque creo que son esas las que no se pueden poner cuando estás embarazada. Entonces la médica de viajes al extranjero sabía en todo momento mi idea de quedarme embarazada para saber y tener en cuenta qué vacunas podía ponerme y qué vacunas no. Otra de las preguntas que más me habéis preguntado es que ¿cuántos años tengo? Y bueno, yo creo que en redes sociales lo he dicho muchas veces, tengo 39 años y estoy de casi 12 semanas ahora mismo. Entonces, para mí era muy importante tenerlo antes de los 40. No por nada, no porque no que pase algo después de los 40, porque yo en el hospital he tenido un montón de mujeres de más de 40 que han dado a luz, pero era algo personal que para mí, yo si tenía un hijo más, yo tenía que ser antes de los 40 porque no quería esperarme más, porque no me apetecía. O sea, no por ningún motivo médico, sino porque era algo que yo no quería esperarme tanto. ¿Cuánto tiempo hemos tardado en quedarme embarazada? Esta es una pregunta que me sabe, o sea, a ver, no es que me sepa fatal contarla porque pienso que pues existen todas las realidades, pero sí que es verdad que esta ha sido la primera vez que yo he buscado un embarazo, ¿no? Que lo he deseado y lo hemos buscado. Y yo me acuerdo que hablaba muchas veces con Miquel, que decía, jolín, ahora entiendo de alguna manera a las parejas que buscan un embarazo y les cuesta, ¿no? Porque es que pasas todo el mes pensando en me va a bajar la regla, no me va a bajar la regla, qué día es el que estoy fértil, qué día... Y esa presión y ese constante pensar en me quiero quedar embarazada, o sea, necesito conseguir esto, a mí era algo que me daba como mucha presión y lo hablaba mucho con Miguel y yo decía, es que no quiero que tengamos relaciones porque tenemos que quedarnos embarazados, ¿sabes? O sea, no quiero hacerlo por esto, yo quiero que lo hagamos porque nos apetece, porque lo deseamos y si me quedo embarazada, pues maravilloso, que es lo que queremos. Pero claro, es algo que es muy difícil de separar. Entonces, claro, yo me veía así con esa presión y era el primer mes que lo estábamos intentando, que yo me acuerdo que escribí a mi amiga Cristina Life, que ella pues le costó quedarse embarazada y yo me acuerdo que le mandé un mensaje y le dije tía, digo... ¿Cómo aguantaste eso? Ahora te entiendo, ya ves tú, es el primer mes que yo estoy buscando esto y tengo tanto miedo de que no llegue, de no conseguirlo, que esta presión y este agobio, jolín, pienso que es una situación muy difícil, ¿no? Y claro, mi amiga me dijo que claro, que las ganas que tienes y el deseo de ser madre es lo que te hace aguantar pues ese proceso. Entonces, bueno, dicho esto, nosotros tuvimos suerte, ya os digo que yo había ido a la ginecóloga también para ver que todo estuviera bien. No había en principio nada que pudiera oponerse a quedarme embarazada y pues mira, tuvimos suerte y el primer mes que digamos que tuvimos relaciones sin ningún tipo de control, pues fue cuando me quedé embarazada. Otra de las preguntas, aunque ya la he contestado, es si fue buscado. Y sí, fue totalmente buscado. Yo, después de las experiencias que había tenido con mis dos hijas y de mi experiencia con el padre de ellas, nunca en la vida hubiera vuelto a tener un bebé que no fuera buscado y eso era algo que lo tenía clarísimo. Esto es mi opinión y mi opinión después de la experiencia que yo he vivido, pero tener un hijo es algo muy, muy, muy importante y tienes que estar muy segura de la persona con la que lo tienes. Luego siempre pueden haber sorpresas, pero si ya de primeras no es un 100% sí y 100% completamente segura de que quiero tener un bebé con esta persona, yo, después de todo lo que he vivido, no lo tendría. Entonces, la respuesta es sí, 100% buscado y deseado. ¿Qué tal han reaccionado las niñas y Miquel? Pues evidentemente Miquel, que lo sabía y que ha estado en el proceso conmigo, o sea, a la par, los dos hemos estado buscándolo, deseándolo, mirando las fechas, mirando todo, pues se puso muy contento, muy emocionado, los dos estábamos nerviosos, bueno, súper felices, que os voy a contar. Y las niñas todavía no, creo que no habéis podido ver el vídeo, en cuanto pueda lo compartiré, pero las niñas nosotros también, en cuanto nosotros decidimos que queríamos ser padres,
era muy importante el cómo las niñas fueran a recibir esto y cómo se lo tomaran. Entonces, desde mucho antes de irnos a Bali, nosotros le preguntábamos a las niñas, ¿cómo sentiríais si tuvierais un hermanito, una hermanita? ¿Queréis tener un hermano? Pero, y aunque sea de un papá distinto, vosotras lo sentiríais como vuestro hermano, le querríais mucho, ¿sabes? Este tipo de preguntas para ver las niñas, pues, por dónde van, ¿no? O si se lo van a tomar bien, si se lo van a tomar mal, si les va a hacer ilusión. Y claro, mis hijas desde el primer momento sí, sería lo mejor de nuestras vidas. De hecho, para sus cumpleaños, que yo les pregunté, les habíamos regalado el viaje sorpresa a Disney, yo les pregunté, ¿qué es lo que más os gustaría que os regaláramos para vuestro cumpleaños? Y lo primero que me dijeron fue que tuviéramos un hermano y después ir a Disney. Y yo dije, bueno, pues primero vamos a ir a Disney y el hermano veremos si llega. Entonces las chicas están emocionadísimas, contentísimas, no paran de venir y decirme, mamá, qué contenta estoy, qué contenta estoy. A Miquel no paraban de decirle, Miquel, vas a ser padre, vas a ser padre, vas a ser padre, ¿sabes? Están pues muy contentas y verlas a ellas así pues también nos hace más felices a nosotros. Si voy a disfrutar más este embarazo que los otros. El otro día vi una publicación de una amiga mía, de Laura, que tiene 3 hijos y me pareció que es totalmente lo que me va a pasar a mí. Te decía, el post, el reel decía, el primer embarazo te enseña a ser madre, el segundo te enseña a tener paciencia y a cómo hacer malabares con todo lo que tienes que hacer, ¿no? A ser más práctica, a fijarte en lo que realmente tiene importancia y lo que no. Y el tercer embarazo es para disfrutarlo. Y yo creo que es así, más teniendo en cuenta la diferencia de edad, que mis hijas son mayores, independientes prácticamente en todo, y con la ayuda que vamos a tener por parte de ellas y el tiempo que hace desde que fui madre por segunda vez. Este embarazo tengo clarísimo que el embarazo y cuando tenga el bebé, que lo voy a disfrutar voy a disfrutar cada segundo, cada minuto y me va a encantar hacerlo. O sea, no voy a tener prisa de nada. Me acuerdo con Alexandra cuando nació, que a los 2 días yo ya estaba de paseo por los centros comerciales, para arriba, para abajo, y ahora lo pienso y digo, ¿pero qué hacía? ¿Qué hacía? O sea, la primera semana creo que no me voy a mover de mi casa, de estar con el bebé en brazos, porque es que, o sea, solamente voy a querer que cogerlo y aprovechar y disfrutar de cada minuto de cuando nacen, que luego crecen súper rápido. ¿Cuántos años se van a llevar con mis hijas? Pues cuando nazca, mis hijas estarán a punto de cumplir años, entonces se llevarán más o menos, con una se llevará 9 y con la otra se llevará 7 años. También me habéis preguntado mucho si ya pienso en el parto, si sé cómo quiero que sea el parto, y es algo que sí que sé cómo quiero que sea o cómo me gustaría que fuera, porque mis otros 2 partos fueron sin epidural y el tercero también quiero que sea sin epidural y natural, pero me gustaría el tercero intentarlo que fuera en el agua. Es como mi ilusión y es como lo que me queda por cumplir en cuanto al tema del parto, porque a mí el día del parto me habéis preguntado también si me da miedo. No me da miedo, todo lo contrario, o sea, es algo que vivo con emoción, con ganas, es que a mí me encanta ese momento, pienso que es uno de los mejores momentos de la vida de la mujer. Entonces, o sea, no es que quiero que llegue ya, pero no tengo ningún miedo de que llegue. Y tengo que, un poco ahora cuando volvamos a Valencia, tengo que centrarme, mirar las opciones que hay en Valencia. Creo que hay parto en casa, sé que hay 2 hospitales que tienen bañera, pero claro, me da miedo el tema de los hospitales, porque si cuando tú llegas hay alguien que está usándola, tú ya no la puedes usar. Entonces necesito saber si en los hospitales públicos yo puedo llevar, por ejemplo, mi propia bañera, en caso de que ya la estén usando, y puedo hinchar yo una bañera y dar a luz en un hospital con una bañera. O sea, tengo como varias opciones ahí pendientes para decidir qué hago y ver cómo lo hago. Ya os contaré cuando sepa. He preguntado que si voy a hacer el TPNI. ¿Y cuál? Para las que no lo sepáis, el TPNI es una analítica sanguínea que tú te haces en unos laboratorios de manera privada, o sea, tienes que pagar por hacértela. Y hay distintos tipos de analítica, o sea, hay como una más, que los resultados son más sencillos, y digamos que cuanto más azúcar, más dulce, o sea, y cuanto más cara sea la analítica, pues más resultados te pueden dar. Y estos resultados son sobre el ADN del bebé, te sacan sangre, sacan de ahí los fragmentos del ADN del bebé y miran a ver si hay alteraciones cromosómicas. O sea, para
para saber de antemano si el bebé viene con alguna alteración. Nosotros sí que lo vamos a hacer y vamos a hacer casi o sea, si hay 5 tipos, pues vamos a hacer el cuarto, ¿sabes? Porque el quinto, o sea, digamos el más completo de todos, se hace cuando tú en tu familia o en la de tu pareja hay algún tipo de antecedente. Y nosotros, como no tenemos ningún tipo de antecedente, la ginecóloga nos dijo que esa no hacía falta. Entonces nos vamos a hacer, digamos, la anterior. La vamos a hacer en breve y es algo que teníamos los dos clarísimo, que lo íbamos a hacer para saber de antemano pues este tipo de cosas. ¿Puedo hacer el mismo ejercicio estando embarazada? Pues a ver, en principio tú puedes seguir haciendo el mismo ejercicio que haces cuando no estás embarazada, lo que tu cuerpo esté acostumbrado. Sí que es verdad que en el primer trimestre, ejercicios que tengan mucho impacto, pues tienes que tener un poco de cuidado, sobre todo si, como en mi caso, tuve un pequeño sangrado, que esto ya os lo contaré en otro vídeo. Entonces, en el momento que tuve ese pequeño sangrado, pues me dijeron, relájate, reposo casi absoluto y deja de hacer deporte. Entonces, yo tuve que dejar durante varias semanas de hacer deporte por culpa de este sangrado que tuve. Pero si yo no hubiera tenido este sangrado, yo hubiera podido hacer deporte conforme a lo que yo estoy acostumbrada, escuchando mi cuerpo, porque es verdad que estás mucho más cansada, te fatigas antes, si tienes náuseas y vómitos, pues evidentemente cuesta más. Yo ahora mismo voy a entrenar, pero yo me noto que no estoy con la misma capacidad que tenía antes. Ahora, a la mínima que hago algo, me pongo con las pulsaciones por las nubes y me cuesta más. Entonces, ¿qué hago? Pues descanso y no voy tan al límite, o sea, escuchando a mi cuerpo, hago el mismo ejercicio que hacía antes, pero pues eso, teniendo en cuenta que si me dan náuseas, paro, me relajo, respiro, y que si me canso mucho, pues lo mismo. Entonces, estando embarazada puedes hacer el mismo ejercicio que hacías antes, teniendo en cuenta que el primer trimestre, pues ejercicios de impacto, mejor tener cuidado, pero si está todo bien en principio, tú puedes hacer el mismo deporte que haces de normal. Siguiente pregunta, si tenemos los nombres decididos. Y la voy a contestar junto que si preferimos chico o chica. Si os digo la verdad, yo desde el primer momento que me imaginaba con un bebé, que me imaginaba que me quedaba embarazada, y desde el primer momento yo siempre he pensado en chico. No me digáis por qué. ¿Prefiero chico? Sí, prefiero chico porque ya tengo 2 chicas y porque la idea de imaginarme un mini Miquel pues es lo que me hace mucha ilusión. Entonces yo siempre pienso en chico y tenemos decidido el nombre de chico. Que luego es chica, pues oye, maravilloso también, porque a mí me encantan las chicas. O sea, yo con mis hijas estoy encantadísima y Miquel igual, o sea, si es niña, pues genial. Pero no tenemos nombre decidido de chica. Entonces tenemos el nombre decidido de chico y si luego resulta que es chica, pues bueno, sí que hay algunos por ahí que nos gustan, pero no está decidido al 100%. Así que vamos a esperar a saber si es chico o chica para terminar de decidir. Me habéis preguntado que si Arturo me había avisado y sí. Arturo, de hecho, 2 días antes de hacerme el test, Miquel no lo sabía, pero yo le escribí y le dije, Arturo, ¿puedes mirarme por favor si estoy embarazada? Cuando yo ya me sentía así rara. Y él me dijo, Gema, te sale embarazo en el presente. Si no estás embarazada ahora, vas a estarlo en muy poco tiempo. Y de hecho, él me avisó del tema del sangrado. Me dijo, si te quedas embarazada, tómatelo con calma, porque puede ser inestable. Y yo, claro, le dije, ¿qué significa eso de inestable? Y me dijo, no, saldrá bien, pero que sepas que vas a tener que hacer reposo. Y yo le hice caso a lo del embarazo, pero no le hice caso a lo del reposo. Y yo dije, esto es imposible. Y luego, cuando tuve el sangrado, me acuerdo que busqué el mensaje y se lo enseñé a Miquel y me dijo, ¿por qué no lo habías dicho? Digo, joder, pues porque, a ver, vale que adivine cosas, ¿no? Que te diga cosas, pero algo tan específico, y él me lo avisó, pues casi, sí, 3 o 4 semanas antes. Sigo siendo vegetariana, bueno, no soy vegetariana porque como pescado de vez en cuando, pero sí, sigo comiendo lo mismo que como de normal, o sea, no como carne ni leche de vaca. Y sí que es verdad que como ahora he ido a Johnny, al nutricionista, él me ha dado algunas cosas que yo antes no tomaba para asegurarme que nutricionalmente estoy completa y que está todo bien, como puede ser levadura nutricional o como pueden ser añadir más semillas, que yo antes las ponía de vez en cuando pero no era como constante, para asegurarme de que no tengo ninguna carencia y que todo está bien, pero no voy a comer carne durante el embarazo.
Seguramente me dejé alguna pregunta por ahí, pero bueno, estas eran las más repetidas. Entonces nada, en unos días si eso os dejaré otra pantallita en Instagram para que me digáis si tenéis alguna pregunta, alguna duda más después de haber visto este vídeo. Y nada, suscribiros en mi canal porque seguro que algún vídeo más os iré compartiendo de estos que son más largos y que en las otras redes sociales no me dejan. Muchísimas gracias por haber escuchado todo este vídeo.